Hola, te saluda Leonardo Luján, director general de la empresa CEMAP Colombia SAS. Y junto a mi socio, el ingeniero Jorge Luis Delgado, te doy la bienvenida a esta clase gratuita. Felicitaciones por tomar acción. Antes de empezar esta clase, quiero darte algunas recomendaciones súper importantes. Número 1, nuestra metodología de enseñanza es directo al grano. Es decir, la base de mostrarte es el proceso de aprendizaje y el orden que tiene el contenido de esta clase. Número 2, cada clase tiene un inicio y un final. Por eso es clave que si quieres realmente que tu cerebro grabe la información, es importante que llegues hasta el final de esta clase. Número 3, CEMAP es un centro de especialización en maquinaria pesada línea amarilla. Somos la única empresa que está a nivel internacional porque cuenta con los mejores instructores y especialistas en la materia. Antes entonces de iniciar, recuerda estas recomendaciones, ponlo en práctica para que saques el máximo provecho de esta clase gratuita. Y recuerda, al finalizar de esta clase, te tengo una súper oportunidad para ti. Así que nos vemos hasta el final. Quédate ahora sí, arrancamos la clase. ¿Solamente vienen este tipo de bombas? Imagino te preguntarás, porque si hablamos precisamente o si precisamos en cuanto al modelo de máquina, este grupo corresponde a la excavadora 336D. Sin embargo, vamos a verificar por aquí desde las más antiguas. Por ejemplo, le llaman la serie C o los modelos C o la B. El solenoide PRB no lo vas a encontrar en el grupo de bombas. No está, es decir, en las excavadoras antiguas. En la parte inferior vamos a encontrar un manifold. Ahí se encuentra el solenoide PRB, en ese manifold. Y después de este manifold sale una manguera con la presión PS que se va a dirigir ¿a dónde? Se dirige aquí, al grupo de bombas. Aquí está, la presión PS. Es decir, ese solenoide PRB va a dejar pasar una cierta presión que va a controlar al plato basculante. Entonces, estamos mostrando un modelo antiguo diciendo que si bien el solenoide PRB no lo vas a encontrar en el grupo de bombas, pero sí lo vas a encontrar en un manifold en la parte inferior, en un bloque. Ahí lo vas a encontrar uno de los solenoides, es el solenoide PRB. Si hablamos un poco de las más modernas, la que precisamente estamos en la presentación, hablamos de los modelos D2L, por ejemplo, el solenoide PRB lo tienes aquí. Y si te das cuenta, hay una alimentación, hay una manguera. Una manguera, ¿de dónde viene esa manguera? Viene desde filtro piloto, viene desde una bomba piloto. ¿Qué quiere decir aquí? Que la bomba piloto, en cualquiera de las máquinas, normalmente esta bomba piloto es la que va a enviar un fluido hasta el solenoide PRB. Hasta aquí le llega presión piloto, que luego lo vamos a ir observando. Entonces, ya tenemos dos modelos. Vamos a ver un modelo más. Para las bombas, por ejemplo, o para las máquinas medianas, 320, por ejemplo, las que no traen bomba del ventilador, observamos aquí el solenoide PRB. Ahí está el solenoide PRB. Este solenoide PRB también lo encontramos entonces aquí. Sin embargo, la alimentación de la presión, ¿de acuerdo? El fluido piloto también viene desde la misma bomba piloto. Desde la misma bomba piloto viene el flujo, pasa por el filtro y una de las líneas hidráulicas, si te das cuenta aquí, se va directamente al solenoide PRB. Hasta ahí. ¿Cuánto le llega de presión? Eso lo vemos en adelante. Lo que me interesa en este momento es que ustedes vayan familiarizándose con este componente muy importante, muy importante. Y lo más importante es conocer cómo funciona, porque cuando empiezan las fallas, los problemas, ahí no sabemos qué hacer y empezamos a llamar. La idea no es esa, la idea es que tengas el conocimiento. Hablamos un poco ya de las excavadoras más modernas, por decirlo así, las que tienen bombas una tras de otra, que el fabricante le llama bomba 1, bomba 2, o le llama bomba delantera y bomba posterior. Este grupo de bombas también trae el solenoide PRB. ¿Dónde está el solenoide PRB? Aquí está. Ahí está el solenoide PRB. ¿Qué quiere decir aquí también? Que al solenoide PRB también le llega lo mismo. Le va a llegar una alimentación. ¿Desde dónde? Desde la bomba piloto. Mira lo interesante entonces en cuanto a este componente electrónico, porque es un solenoide, componente electrónico ya de salida, el solenoide PRB.
Ahora, dato interesante, en las excavadoras que ya son, por ejemplo, de la nueva generación que le llaman o las famosas GC, o también le llaman sin letra 320, 330, 336 sin letra, ya no viene solenoide, un solenoide PRB. Cada bomba trae su propio solenoide. Mira lo interesante, ¿no? Hay cambios, obviamente, hay mejoras y tenemos que estar actualizados a las mejoras. Y no es de hoy, no es de la noche a la mañana, ya vienen 3, 4 años atrás este tipo de máquinas ya modernas. Pero bueno, hoy todavía no, hoy no hablamos de este tipo de bombas o de máquinas. Hoy nuestra clase es solenoide PRB. Porque esto de acá lo vas a ver, lo vas a continuar viendo por décadas de años, lo vas a seguir viendo. Y no es posible y no es justo que no tengamos el conocimiento de cómo funciona, porque en algún momento este solenoide se va a descalibrar, en algún momento el solenoide va a fallar, en algún momento este bloquecito va a generar problemas. Algo va a pasar, entonces primero para que soluciones un problema tienes que saber cómo funciona. Y si no sabes cómo funciona, puedes en vano intentar hacer algunas regulaciones o ajustes sin saber que en vez de arreglarlo puedes malograr. Válvula reductora proporcional significa el famoso solenoide PRB. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, decía hace un momento, ¿no? Si hablamos de este grupo de bombas, normalmente en excavadoras siempre vamos a encontrarnos con dos bombas principales, le llaman así, bomba derecha, bomba izquierda, siempre va a haber dos bombas, es decir, aquí dentro del housing vas a encontrar dos bombas, dos grupos rotatorios, dos bombas gemelas que envían cada una el mismo galonaje por minuto. De acuerdo, acompañado a este grupo de bombas siempre va a estar el famoso solenoide PRB. De acuerdo, solenoide PRB. Ahí encontramos entonces al solenoide PRB. Decía hace un momento, ¿no? Decía que este solenoide PRB ayuda o es parte del control del plato basculante de estas bombas. Decía hace un momento lo siguiente, que este solenoide, ¿de acuerdo?, es el causante, uno de los causantes, por decirlo así, del control del plato basculante. ¿De acuerdo? En algún momento este estará en ángulo máximo, en algún momento este estará en ángulo mínimo. ¿Quién hace posible la variación del ángulo de este plato basculante de estas bombas? ¿Quién? Aquí lo dice. Cada bomba, ojo, cada una de las dos bombas tiene un regulador. Y ese regulador internamente y una externamente recibe 4 señales de presiones diferentes. ¿Para controlar a quién? Al plato basculante. Lo que ves en pantalla es una representación esquemática para poder entender. Nada del otro mundo. ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos las dos bombas. Si no has llevado hidráulica, pues es preocupante. En algún momento tienes que llevar hidráulica. La simbología, la simbología normada de una bomba hidráulica es este círculo. Un círculo con un tipo triángulo. De acuerdo, eso es una bomba hidráulica, el símbolo. En los planos así lo vas a encontrar. Si encuentras una línea que cruza o una línea que sale del mismo círculo, significa que es desplazamiento variable. Dato interesante, esta línea que observas, ojo, esta línea que observas es precisamente el plato basculante, es decir, es esto de acá. Este es el plato basculante. La línea que observas ahí entonces es el plato basculante. ¿Qué quiere decir entonces? Que la misión de una bomba es enviar a donde su flujo a un banco hidráulico. Aquí está el banco hidráulico, ¿de acuerdo? A partir de entonces ya podemos entender un poquito más. Nos habla de 4 señales. No es ni siquiera una presión, una señal que controla el plato basculante. Son 4. ¿Cuáles son? Presión de flujo negativo o control de flujo negativo, la famosa NFC. ¿Dónde se crea la NFC? Se crea cuando no mueves ningún joystick en la cabina. Esta presión se encarga de desangular a las bombas. Esta presión NFC, cuando no mueves ningún joystick en la cabina. De acuerdo, esa presión se encarga de desangular. Si te das cuenta, esta presión llega hasta aquí. De acuerdo, hasta aquí. Y aquí hay internamente está el servopistón, por decirlo así, y controla el plato basculante. Una de las presiones entonces es la NFC. La otra presión es la que vamos a estudiarlo el día de hoy. Le llaman presión de cambio de potencia en español. En inglés
Power Shift, o en siglas PS, Power Shift. ¿De acuerdo? Power Shift, PS, la famosa presión PS. ¿Dónde está la PS? Observa detalle aquí, dato interesante. ¿Dónde se ha creado la presión PS? En el famoso solenoide PRB. Ahí se ha creado la presión PS. Entonces, en adelante hablaremos de este solenoide y hablaremos de la presión PS y vamos a ir al plano hidráulico. El plano ha sido enviado a los grupos, si es que lo has impreso, pues en buena hora, y lo vamos a trabajar ahí. Aquí lo que me interesa primero es que puedas entender un poco los principios, cómo funciona, qué presiones controlan al plato basculante en una excavadora, eso lo estamos mencionando. Son 4, vamos 2. La que vamos a profundizar precisamente es esta de acá. La tercera presión le llaman la salida de la misma bomba. ¿Cómo así? Si te das cuenta, la salida de la misma bomba, aparte que se va al banco, a la misma vez se va a su propio regulador. Observa ahí. ¿Se va al control hidráulico o banco hidráulico? Sí, pero a la misma vez se va a su propio regulador. Si te das cuenta, aquí llegan todas las presiones que controlan al plato basculante. Nos falta una cuarta presión. ¿Cuál es? Le llaman cross-sensing. Cross-sensing o presión cruzada. ¿De dónde viene? De la otra bomba. ¿Qué le dice la bomba gemela? Le dice, te voy a controlar. En algún momento lo controla. En algún momento las dos bombas se controlan. Ahí están las 4 famosas presiones o señales que controlan. La finalidad de controlar es ¿a quién? Al plato basculante. Te preguntarás si dirás, ¿las 4 trabajan al mismo tiempo? La respuesta normalmente es no. En algún momento trabaja una, en algún momento trabaja otra presión. Por ejemplo, ¿no? La NFC decía hace un momento. La NFC es la que va a desangular al plato basculante cuando tú arrancas la excavadora y no mueves ningún joystick. Hay una presión que pasa por el banco hidráulico, por los spools, por los carretes y regresa a través de una manguera y llega hasta el propio regulador de la bomba para desangular. En ese momento trabaja la NFC. Solamente la NFC, por ejemplo, ¿no? ¿Y en qué momento trabaja la presión PS o cómo funciona la presión PS? Lo vemos más adelante. Entonces, partimos por esos principios de cómo se controlan estas bombas, pues tienes que tener en cuenta y entender que hay 4 señales que controlan al plato basculante de estas excavadoras. No interesa si la bomba es lineal o está una tras de otra, o la bomba está una al lado de la otra, pues es lo mismo. Al final es lo mismo. O sea, igual hay 4 señales. Un poquito ya dirigiéndonos al plano, lo que ves en esta vista precisamente es esto de acá. Ahí está. Este es el plano, el que les hemos pasado a ustedes en los grupos de WhatsApp. Aquí está. Lo que ves aquí es lo que se muestra ahora en la presentación para ir mejorando, porque luego pasamos a hacer el trabajo aquí en el plano. Entonces, la idea aquí es que se pueda entender. Aquí están las presiones, las 4 presiones que van a controlar al plato basculante. Sin embargo, nos interesa solamente el solenoide PRB. ¿Cómo así las 4? Por acá está la NFC, observen la parte superior. Ahí está la NFC, ¿de acuerdo? Decía salida de la misma bomba, ¿cierto? Color rojo. Observa aquí, color rojo, misma bomba, entra a su propio regulador. Ahí van 2. Decía también de la otra bomba, ¿te acuerdas? La cross-sensing, aquí está. La otra bomba le dice a su compañera, le dice, te voy a controlar. Aquí está la otra presión. Todo esto es conductos internos. Ahí está. ¿De acuerdo? Y finalmente, la presión PS en la que vamos a estudiar. ¿Dónde se genera la presión PS? Hemos dicho en el solenoide PRB. Aquí, después del solenoide PRB, hay una presión PS que también se dirige como cuarta presión. ¿A dónde? Al regulador de la misma bomba. Si cuentas aquí, 1, 2, 3, 4. Ahí están las 4 presiones o 4 señales que van a controlar ¿a quién? Al plato basculante. Una de ellas, una única, es la que viene del banco hidráulico como una manguera desde fuera. Es la única, la famosa NFC. Bien, cuando hablamos del solenoide, cuando hablamos de un solenoide, señores, estamos hablando de un componente electrónico de salida. Este componente electrónico de salida va a ser monitoreado, va a ser controlado por un SM, por un módulo de control electrónico.
¿de acuerdo? Va a ser controlado, dependiendo cómo están las revoluciones del motor, dependiendo cómo está el sistema hidráulico mismo, el ESM enviará una cantidad de corriente a estos solenoides. Recordemos que estos solenoides son proporcionales. Observa el símbolo. En electricidad, si encuentras aquí una flecha, quiere decir que no es regulable. Ojo, los solenoides no se regulan. ¿Qué te dice aquí esa flecha? Significa que es proporcional. Aquí no vas a evaluar el voltaje. El voltaje no se evalúa en solenoides proporcionales, se evalúa el amperaje, la corriente. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir entonces esta flecha? Que el SM va a enviar una cantidad variable de corriente al solenoide. ¿De acuerdo? Bien. Observamos aquí entonces dos vistas del mismo solenoide y bueno, cada quien tiene sus partes internas, ¿no? Lo que nos interesa es, el número uno es el solenoide. Y en la parte inferior tendrás ya la parte hidráulica, por eso muchos le llaman válvula solenoide. En realidad, pues está bien, es una válvula solenoide. Aquí hay una combinación de la electricidad o la electrónica con la parte hidráulica, ¿no? Por eso le llaman también válvula solenoide. Bueno. Hay conductos internos, observa aquí, hay tres conductos internos que van a ser controlados por esta válvula número 4, ¿de acuerdo? O carrete número 4. Y aquí hay un pequeño resorte. Resorte, carrete. ¿Qué pasa cuando un solenoide se magnetiza? Internamente algo se mueve. Pero primero, cuando no se energiza el solenoide, ojo, cuando no se energiza el solenoide, este resorte posiciona la válvula hacia arriba. Ojo, hacia arriba. Recuerda que la bomba piloto, ahí lo dice bien claro, la bomba piloto constantemente está enviando fluido al solenoide. El solenoide va a decidir si lo deja pasar o no lo deja pasar simplemente. Si no está energizado, no lo deja pasar la presión. La presión llega hasta la válvula solenoide, más no pasa. ¿Qué sucede cuando el solenoide se energiza? Cuando tú empiezas a trabajar la máquina o a mover los joystick, el SM va a enviar una cantidad de corriente al solenoide. Este solenoide se energiza. Cuando un solenoide se energiza, se magnetiza. Y si un solenoide se magnetiza, internamente algo va a mover. En este caso, como se ha magnetizado, observa la diferencia. Aquí el resorte está arriba, aquí el resorte está comprimido. La válvula ha descendido. Si la válvula ha descendido, recuerda que aquí tenemos en espera 595 psi de presión piloto. Ojo, 595 de presión piloto. Hemos dicho hace un momento que la bomba piloto es la que se encarga de enviar ese fluido hasta el solenoide. Si este solenoide se ha energizado, sucede lo siguiente. Como este se energiza, se magnetiza, baja la válvula, deja pasar internamente cierta presión reducida, llamada presión PS o presión del acervo transmisión. ¿Cuánto es el rango aproximado que te dice el fabricante de la presión PS? Pues está entre 71 PSI, hablamos en números, hasta 370 PSI. Pero esos son números referenciales. La presión PS normalmente llega hasta 400, en algunos casos llega hasta 500 y como mínimo baja hasta 190 PSI, casi nunca es 70. Eso va a depender mucho de qué implemento muevas o de qué joystick muevas. Recordemos que en la hidráulica las áreas varían y de acuerdo a eso también el sistema electrónico también va a variar la cantidad de corriente dependiendo el circuito que estás manipulando, estás moviendo. Primero, lo que me interesa aquí es que quede algo bien claro. Cuando este solenoide se energiza, deja pasar ya no presión piloto, sino es una presión reducida. Por eso se llama válvula reductora. Proporcional. Proporcional porque el solenoide es proporcional. Reductora porque la presión se reduce al pasar. Y ya no pasa como presión piloto, ni tampoco el término mal hablado, presión del solenoide PRB o presión PRB. Ya no. El único nombre es presión PS. Así funciona internamente este componente. Así funciona. ¿De acuerdo? ¿Se energiza o no se energiza? Así funciona. Ahora, ¿qué pasa en el plano? Vamos al plano hidráulico. ¿Qué pasa aquí? Lo que hemos aprendido en la parte física ahora lo vamos a extraer al plano hidráulico. Primero, necesito que te familiarices en la parte superior sobre el número 3, los que han impreso el plano sobre el número 3. Cuando hablamos de hidráulica, hablamos de grupos de agrupación de componentes. Cuando hablamos de hidráulica, hablamos de agrupación de componentes. ¿Cómo así?
Este tipo de línea que observas en hidráulica se define como agrupación de componentes, que quiere decir que todo este grupo de acá, voy a resaltar de amarillo para que se pueda ver y puedan observar solamente el contorno. Quiere decir que todo este de aquí es el grupo de bombas hidráulicas de la excavadora. Eso es lo que quiere decir. Este tipo de línea hidráulica se denomina como agrupación de componentes. Ahí está. Todo esto es el grupo de bombas. Si te das cuenta, hay líneas por aquí. ¿Qué quiere decir? Que este grupo regulador yo lo puedo desmontar sin problema. Bueno, ¿cuántos círculos tenemos? Sabemos que representan un círculo, tipo círculo, representa simbólicamente normado a una bomba hidráulica. Tenemos 1, 2, 3, 4 bombas hidráulicas. 3 de ellas son desplazamiento variable y una es desplazamiento fijo. ¿De acuerdo? Esta normalmente es de engranajes y estas son de pistones. 4 bombas. Si queremos verlo de quién estamos hablando, pues aquí está. La desplazamiento fijo, la bomba piloto, bomba del ventilador, desplazamiento variable, ahí van 2, y las otras 2 que están aquí dentro, ahí van 4 bombas, 4 bombas hidráulicas. Todo este grupo de acá que observas lo acabo yo de delinear de color amarillo para poder entender que aquí está el grupo de bombas, ¿de acuerdo? Grupo de bombas, incluido en el grupo de bombas, aquí encontramos al famoso solenoide PRB, totalmente desmontable, es un grupo independiente. Vamos a ver si es cierto. ¿Qué nos dice el plano? Nos dice excelente, nos dice que sí es cierto. Nos dice que yo puedo desmontar el grupo de solenoide o de válvula solenoide PRB. Ahí está, listo. Aquí está nuestro componente importante del día de hoy. Sin embargo, primero necesito saber cómo es, si es cierto o no que se alimenta de fluido piloto. Vamos a ver. Cuando tú ya conoces hidráulica, la idea es aquí que cualquier circuito hidráulico, cualquier plano hidráulico, tú lo puedas hacer seguimiento de revés a derecho. Para que se resalte, yo voy a usar otro color, ¿de acuerdo? Vamos a obviar el código de colores para que se resalte simplemente. Y digo, a ver, ¿de dónde viene esta manguera? ¿De dónde viene esta línea hidráulica? ¿De dónde viene? O sea, ¿quién lo alimenta al solenoide PRB? ¿De dónde viene? Simplemente hago seguimiento, es decir, he partido desde el final para llegar hasta el inicio. Líneas cruzadas, no hay unión de mangueras o de líneas. Mientras no hay un punto, no hay unión de líneas hidráulicas. ¿De acuerdo? Entonces, el fluido ha venido ¿desde dónde? ¿Qué me dice aquí? Hay un punto, unión. ¿Sale el fluido desde dónde? Desde un filtro hidráulico piloto. Ahí está. Este símbolo en hidráulica significa filtro. Ahí está. Filtro. Digo, pero aquí, ¿quién lo alimenta al filtro? ¿Quién lo alimenta al filtro hidráulico? Es esta línea de acá que lleva el fluido, pero ¿de dónde viene? Preciso, viene desde la bomba piloto. Entonces, ¿qué concluyo? Digo lo siguiente. Pues la bomba piloto es la que se encarga de parte de su fluido hidráulico de esta bomba piloto, es la que se va precisamente ¿hasta dónde? Hasta el solenoide PRB. Ya lo hicimos en el plano, pero aquí no es teoría, aquí es demostrado netamente, es decir, es práctico. Vamos a ubicar entonces nuestro solenoide PRB. Ahí está. Estamos ahora en la máquina, ¿de acuerdo? Estamos en la máquina. Acá tenemos el solenoide PRB y acá tenemos esta línea, esta manguera. La que hemos hecho seguimiento es esta manguera. ¿De dónde viene? ¿De dónde venía en el plano? Vimos que venía desde unión de mangueras después del filtro. Aquí está. Esta línea se conecta al filtro y al filtro, ¿quién lo alimenta? Este fluido viene ¿desde dónde? Desde la bomba piloto. Excelente. Ahí está. En conclusión, ¿qué digo? Parte del fluido piloto es usado o es enviado ¿a dónde? Hasta el solenoide PRB. Hasta ahí es enviado el fluido hidráulico piloto. La pregunta es, ¿cuánto le llega? 595 psi. ¿Quién controla esa presión? Esta válvula de alivio. Esta válvula es regulable, en el plano hay errores. Señores, en los planos siempre va a haber errores. ¿Dónde está esa válvula de alivio? Lo tenemos aquí. Para empezar, aquí tenemos el primer error. Aquí está. Es regulable. 595 psi. ¿De acuerdo? Le ponemos por ahí, pues 595 psi. 595 psi más o menos 29 aproximado. Esa presión piloto se va ¿hasta dónde? Al solenoide PRB.
Hasta ahí le llega, por eso acá le hemos puesto, ya hemos hecho el dibujo, hemos dicho acá que ya le llega 595 psi constante. Constante, la presión piloto está en espera, ¿en dónde? En el solenoide PRB. Cuando tú arrancas o enciendes el motor, la presión piloto, los 595 psi llegan hasta el solenoide PRB. Pero la pregunta es, ¿pasan o no pasan? Ahí está el tema. Entonces, si ahora vamos por la parte electrónica, de acuerdo, por este solenoide es un componente electrónico ya de salida, o también le llaman actuador, ¿no? Actuador electrónico. Bueno, este solenoide PRB es controlado o es monitoreado, por decirlo así, por el módulo de control electrónico, por el ECM. Con mucha atención aquí, por el ECM. Ya por aquí pusimos valores de presión, ¿de acuerdo? 595 psi. Ahora, por el ECM. Pero el ECM, ¿de quién recibe información? De las revoluciones del motor. Aquí tendríamos un sensor de revoluciones, como cualquier motor diésel, que normalmente vamos a encontrar un sensor de revoluciones en el volante, por ejemplo, ¿no? Entonces, este sensor le va a indicar al ECM cómo están las revoluciones del motor. ¿Cómo están las revoluciones del motor? De acuerdo, muy bien. Ahora, vamos a hacer la primera práctica. Vamos a imaginar que tú arrancas tu motor diésel y no aceleras. Arrancas el motor y el motor en este momento está, se me ocurre, vamos a ponerle menos, está en 800 revoluciones. ¿Quién emite esa información? Este sensor. El sensor le dice al ECM, nuestro motor está en 800 revoluciones por minuto. En ese momento, cuando tú mueves un joystick, el ECM también recibe esa información. Entonces, ¿qué hace el ECM cuando el motor está en bajas revoluciones? El ECM hace lo siguiente. Se supone que aquí tenemos el solenoide y el ECM va a enviar una cantidad de corriente, ¿cierto? Hasta ahí estamos bien. Envía una cantidad de corriente. Aproximadamente la cantidad de corriente generalizando está entre 0.2 a 0.7 amperios. O sea, en algún momento le enviará 0.2, en algún momento le enviará 0.3, etcétera, hasta 0.7 amperios. Máximo. Ahora, para que se pueda entender antes de continuar, ¿para qué sirve realmente un solenoide PRB? El solenoide PRB. El solenoide PRB sirve para mantener un equilibrio. Ojo, equilibrio. ¿Cómo así? Equilibrio. ¿Entre quién? Entre el grupo hidráulico o entre el sistema hidráulico y el motor. ¿Qué quiere decir? Si el motor está en bajas revoluciones, ¿qué necesitamos del grupo de bombas? Que también estén en ángulo mínimo o envío mínimo de caudal. ¿Quién hace posible eso? El solenoide PRB. ¿Qué pasa si esto no se cumple? El motor se apaga. Porque estaría sobrecargando al motor. ¿De acuerdo? Porque el sistema hidráulico lo estaría calando al motor. ¿Sí? Lo estaría calando al motor. Entonces, más o menos para que se pueda entender de forma verbal, por decirlo así, ¿no? O sea, de forma teórica. ¿Para qué sirve el solenoide? Es para mantener un equilibrio. ¿Qué pasa si el motor se aceleró, por ejemplo, ¿no? Si el motor subió sus revoluciones, ¿qué necesitamos de las bombas? Que también envíen su fluido máximo de salida. ¿Quién hace posible? El solenoide PRB. ¿A través de quién? A través del ECM, a través de la cantidad de corriente que el ECM le va a enviar al solenoide. Entonces, por ahí partimos para que se pueda entender, ¿de acuerdo? Para mantener un equilibrio entre el sistema hidráulico y el motor. El motor, si está en bajas revoluciones, el sistema hidráulico también debe estar enviando su mínimo flujo de salida. Si el motor se aceleró, entonces el sistema hidráulico también las bombas deben estar enviando su máximo envío de fluido o de aceite al sistema hidráulico o al banco hidráulico. Bien, ahora sí, nuestra práctica nos dice, el motor está en bajas revoluciones.
Como el motor está en bajas revoluciones, ¿qué hace el ECM en ese momento? Dice el ECM, como recibe información del sensor de revoluciones, el ECM envía una cantidad mayor de corriente aquí al solenoide. ¿Cuánto sería? Pongámosle 0.7 amperios. Es una mayor cantidad de corriente. ¿Qué hace un solenoide cuando se magnetiza? Hace un momento lo vimos. Como el solenoide se ha magnetizado, deja pasar la presión PS. Deja pasar la presión PS. ¿Qué sucede en ese momento entonces? El solenoide se energiza, recibe cantidad de corriente, deja pasar una mayor cantidad de presión PS. Ahora, esa presión PS, esa presión PS ¿de cuánto será? Te preguntarás. Hemos hablado hace un momento de rango aproximado a la presión PS. Aquí tienes un tab de toma de presión, observa, doble C. ¿Dónde está ese tab de presión físicamente? Lo tenemos aquí. Esto es el término normal hablado que siempre se escucha decir la presión de la PRB, y no es la presión de la PRB, es la presión PS, ¿de acuerdo? La presión PS. Entonces, aquí vas a registrar manométricamente esa presión que lo vamos a mencionar a continuación. Esa presión, ¿de acuerdo? Si hablamos de forma generalizada, esta presión de acá, esta presión, decía hace un momento, esta presión está aproximadamente entre 71 a 370 PSI. Así lo dice el fabricante, pero es un dato que casi nunca es tal cual lo dice el fabricante. O sea, estos números son números puntuales, o se podría decir referenciales, porque aquí la presión incluso llega hasta 500, hasta 520 incluso PSI llega la presión PS, pero nunca debe ser igual a los 595 PSI, porque si fuera igual, habría un error, habría una anomalía en el solenoide, en la válvula. Entonces, en algunos casos, en la práctica hemos llegado hasta 500, 520, en algunos casos 400, y el mínimo dirás, ¿cuánto es el mínimo? Nunca, casi nunca es 71, está entre 90 hacia arriba. 90, 100, 110 PSI, 120 PSI, así varía la presión PS. Entonces, sin embargo, en este momento estamos con las revoluciones bajas del motor. Como tú no estás acelerando el motor, pero estás moviendo un joystick, el ECM automáticamente envía más cantidad de corriente al solenoide. Esa mayor cantidad de corriente al solenoide permite el mayor paso de presión PS. ¿A dónde se va esa presión PS? Viene por aquí. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Esa mayor cantidad de presión PS viene por aquí y viene hasta aquí. Observa ahí. Viene ahí y actúa este componente. Amarillo en hidráulica significa componentes que están actuando, se están moviendo, están trabajando. Como hemos dicho, mayor cantidad de corriente hace paso, ¿qué cosa? Mayor cantidad de presión PS. Imaginaríamos entonces en este momento quizás unos 500 o 400 PSI. ¿A dónde van a llegar? Hasta aquí, pues. Hasta aquí. ¿Cómo vas a registrarlo? Manométricamente. Es decir, en este momento vamos a mantener el color para el ejemplo. Mantenemos el color y decimos aquí, este es un ejemplo para que se pueda entender. Mayor cantidad de corriente, mayor cantidad de presión PS, pongámosle aquí 400. 400 PSI, esa es la presión PS. Esos 400 van a llegar hasta aquí, pues. 400 PSI. Entonces, como llegan 400 PSI internamente dentro de la bomba, esa presión desplaza a esta válvula de 3 posiciones hacia la derecha. Es decir, en ese momento trabajaría este cuadrado. Observa ahí, detenidamente, bien claro, observa ahí. Se supone que ha llegado presión, ¿cierto? Ha llegado presión aquí. Esa presión PS mueve a esto pues hacia la derecha. Al moverlo hacia la derecha tenemos la salida de la misma bomba. Vamos a mantener el color de la salida de la misma bomba. Tenemos la descarga de la misma bomba. Viene por aquí. Aquí se va ¿hacia dónde? Se va al banco hidráulico, pero a la misma vez tienes la alimentación a su mismo regulador, decíamos hace un momento, ¿cierto? La presión viene a este lado. Tenemos aquí alimentación de presión en el costado del servopistón, pero como hay presión PS aquí, este resorte se comprime,
y esta presión viene por acá. La presión pasa, ¿de acuerdo? La presión pasa, viene por aquí y abastece el otro lado del mismo pistón. Si te das cuenta, aquí las áreas son mayores. Esta área es mayor. Luego lo vemos en físico y esta área es menor. El pistón en este momento en ambos extremos está recibiendo presión. En ambos extremos recibe presión. ¿Dónde está este pistón? ¿Cómo es? Aquí está para los que recién se conectan. Observa este servopistón, un lado más ancho, un área más mayor y un área menor. Sin embargo, la presión ha llegado en ambos lados. Pero ¿quién gana? Por diferencia de áreas en hidráulica, presión, fuerza sobre área, esta área mayor gana. Si esta área mayor gana, este servopistón se desplaza hacia la izquierda. Y si se ha desplazado hacia la izquierda, ¿qué pasa con el plato basculante? Ángulo mínimo. Ahí está, demostrado. Ángulo mínimo. Ángulo mínimo del plato basculante. ¿Qué quiere decir aquí entonces? Como la presión PS ha movido esta válvula hacia la derecha, la presión, la salida de la misma bomba viene hasta acá, esto se desplaza hacia la derecha. En ese momento se ha generado, ¿qué cosa? Ángulo mínimo, le decimos aquí. Entonces, todo esto de acá, diríamos acá, ángulo mínimo. Ángulo mínimo. ¿Por qué ángulo mínimo? ¿Por qué ángulo mínimo? Porque el motor está en 800 revoluciones. El motor está en bajas revoluciones. Inge, pero ¿qué pasa si el motor se apaga? Ah, pues, ¿dónde está la posible falla? Aquí. O en el peor de los casos, tu motor tiene problemas. Es decir, en pocas palabras, tú puedes mover una excavadora y mañana mismo lo vas a hacer en tu taller, en la empresa donde estés. No aceleres el motor y mueve un joystick. La máquina se va a mover lento, sí, porque el plato está en ángulo mínimo, el motor está en bajas revoluciones. ¿Quién hace posible eso? El solenoide PRB. El solenoide PRB. Ahora, cambiamos la otra práctica, que sería en este momento, sería ángulo máximo. Vamos a usar ahora, se me ocurre, hemos usado el color azul, vamos a usar ahora el color rojo. ¿De acuerdo? Vamos a usar el color rojo. Ahí está. En este momento ahora el motor está acelerado. El motor en este momento está en 2000 RPM. 2000 revoluciones por minuto el motor. Ya aceleraste en la cabina. ¿Qué pasa con el solenoide PRB? ¿Qué pasa con la presión PS? Como has acelerado el motor a 2000 revoluciones, dice el sensor de revoluciones detecta ese movimiento y le dice al SM, le dice, el motor, dice, él está acelerado. Dice el SM, vamos a reducir la corriente. Vamos a reducir la corriente al solenoide. Como se ha reducido la corriente, ¿quién gana? En ese momento gana el resorte. Este resorte en este momento posiciona la válvula en paso mínimo de presión PS. ¿Cuánto será ese paso mínimo de presión PS? Como estamos en color rojo, entonces diremos aquí, ese mínimo de presión PS quizás será unos 90 PSI. 90 PSI. Observa bien aquí, 90 PSI. 90 PSI. Menos presión PS, aquí ha decaído la presión. Ya no es 400, es 90 PSI. Como ahora es 90 PSI, ¿quién gana? Gana este resorte. Ese resorte gana. Como ahora gana ese resorte, ¿de acuerdo? Porque ha decaído la presión PS. Mira cómo se angula la bomba de la siguiente manera. Trabaja este cuerpo, el aceite, ojo, el aceite que estuvo en el lado más ancho, ese aceite ahora sale. Sale por acá, sale. ¿A dónde se va ese aceite? Se dirige al tanque. Como este aceite sale, pues, ¿quién gana en este momento? Gana el lado más reducido, que sería esta de acá. En ese momento, como gana esta de acá, en este momento, le ponemos aquí para que luego lo puedan entender. Gana esta presión y
ahora el pistón se mueve hacia la izquierda. Ese movimiento hacia la izquierda, de acuerdo a ese movimiento hacia la izquierda, ha generado un ángulo máximo. Resistencia del solenoide, 11 ohmios. ¿Qué más datos necesitas? Ahí están todos los datos. Así funciona la válvula solenoide, así funciona la famosa PRB, decíamos, para mantener un equilibrio. Si te das cuenta aquí haciendo un resumen, si el motor está en bajas revoluciones, el SM envía más corriente al solenoide PRB, ¿de acuerdo? Esa mayor cantidad de corriente hace posible el mayor paso de presión PS. ¿Cuánto? 400 PSI es un ejemplo, puede ser 300, 380, 350. Ese mayor paso de presión PS hacia el lado de la bomba hace posible, de acuerdo al regulador de la bomba, esos 400 PSI de presión PS permiten que esta válvula se mueva hacia la derecha. Si esa válvula se ha movido a la derecha, entonces hace posible, de la salida de la misma bomba tenemos constantemente aceite ahí. Entonces el aceite en este momento ingresa, bueno, que ya es presión, ingresa al lado más ancho del servopistón, y sabemos que cuando el lado más ancho gana, genera un movimiento a la izquierda en este caso, y por lo tanto la bomba se posiciona en ángulo mínimo. Por diferencia de áreas, de acuerdo, por diferencia de áreas, este servopistón se mueve hacia la izquierda, desangulando a la bomba. Eso es lo que sucede aquí. Entonces, en ese momento que hemos dicho, ángulo mínimo, de acuerdo, ángulo mínimo. Ahora, ¿qué pasa si yo acelero el motor? Ya no están 800 revoluciones, sino están 2000 revoluciones. ¿Qué sucede en ese momento? Sucede lo siguiente. Como el motor ya está acelerado, el sensor le envía información al SM. ¿El SM qué hace? El SM ahora reduce la cantidad de corriente. Y si reduce la cantidad de corriente al solenoide, reduce el paso de la presión PS. En ese momento se reduce el paso por acción de este resorte y ha decaído la presión PS en el regulador de la bomba misma. Ya no es 400, puede ser 90, puede ser 100, 120. Ha decaído la presión. En ese momento ya no gana esta presión. ¿Quién gana? Gana este resorte. Este resorte posiciona la válvula en esta posición, permitiendo que el aceite que estuvo en el lado más ancho sale, se va al tanque. En ese momento, como hay presión constante en el lado más reducido del plato basculante, del más reducido en el servopistón, este se desplaza hacia la izquierda, generando un ángulo máximo. La presión gana en el lado más reducido. Observa aquí, si la presión gana en el lado más reducido, esto se mueve hacia la derecha aquí físicamente y la bomba se posiciona en ángulo máximo. ¿Qué pasa cuando este solenoide se descalibra? ¿Qué pasa cuando este solenoide falla? El motor se puede apagar, vas a tener problemas entre el sistema hidráulico y el motor. O sea, ya no va a haber un equilibrio, se va a desequilibrar ambos. En ese momento se generan las fallas y bueno, pues lo que tienes que hacer es evaluar, ¿no? Evaluar la corriente, evaluar la resistencia, verifica manométricamente la presión PS, la calibración lo puedes hacer con el ITI para compensar desgastes que pueden ocurrir pues tanto en la parte física o el solenoide mismo, por temperaturas, por el ambiente mismo. Entonces se tiene que calibrar este solenoide sí o sí para que pueda cumplir o seguir cumpliendo sus funciones. Queridos amigos, así funciona esto. Esto es la capacitación del día de hoy. En cuanto a la presentación de válvula solenoide PRB, eso es lo que los queríamos mostrar o mejorar la idea, reforzar en cuanto a este componente muy importante. Válvula solenoide PRB, recuerda que todas las excavadoras normalmente traen este solenoide y es importantísimo saber cómo funciona, para qué sirve, en qué momento actúa, qué pasa cuando hay problemas, cómo yo detecto esa falla. Y la idea es pues solucionar los problemas en el menor tiempo posible. Muchas felicitaciones por llegar hasta el final de esta clase gratuita. Déjame presentarme y me conozcas un poquito. Soy Leonardo Luján, soy Master Coach, mentor y conferencista internacional. He ayudado a miles de personas a transmitir su mensaje
Tengo una escuela de programación neurolingüística, coaching y liderazgo. Y es por eso que me dedico a ayudarlo a crear un sistema, un método y una metodología para transmitir su mensaje y enseñar a más personas en Latinoamérica. Es por eso que hemos diseñado al ingeniero Jorge Luis Delgado un proceso educativo donde incluimos 3 certificaciones, 3 programas completos, más 20 capacitaciones de maquinaria pesada línea amarilla, la mejor formación en maquinaria pesada. Pero lo más importante, que esta capacitación y estos programas están diseñados en orden y un plan de estudios de 12 meses. Por eso quiero hoy presentarte exactamente de qué se trata y cómo tú puedas unirte a esta membresía de acceso total. Y déjame decirte algo, el acceso total es una membresía que pagas 12 meses y nunca más volverás a pagar. Tendrás acceso de por vida y con solamente un usuario y una contraseña, todo en el mismo lugar. Esta es la presentación de la membresía Acceso Total. Es un plan de estudios de 12 meses. Recuerda que este plan de estudios incluye 3 certificaciones. La primera es electrohidráulica, la segunda electricidad y electrónica y la tercera diagnóstico electrónico. Y además incluye 20 capacitaciones que ahora te voy a presentar en detalle en el PDF. Así que mucha atención porque esta membresía Acceso Total está súper cómoda por ahora en esta primera etapa. Entonces, incluye 20 capacitaciones. Cada capacitación tiene entre 12 horas, hay 2 solamente que tienen 6 y 8 horas, las demás tienen 12 horas de contenido, es decir, más de 330 horas de contenido o más dentro de una sola plataforma. Ahora te voy a mostrar en el PDF exactamente que tú revises en detalle en qué contiene, sobre todo el contenido específico de cada certificación y el proceso de las 20 capacitaciones. Esta es la primera certificación, el curso completo de electrohidráulica. Recuerda, está grabado el contenido y básicamente consiste en 10 semanas grabadas. Son 10 módulos de contenido y cada módulo tiene casi 4 horas de contenido. Por eso, si tú ves aquí, eso es lo que vas a tener en detalle de este programa que es electrohidráulica. Ahora veamos, el siguiente programa es de electricidad y electrónica. También consiste en 10 semanas grabadas, ¿sí? Son 10 módulos intensivos. Cada clase también toma casi 4 horas de cada clase. Aquí lo tienes en detalle para que realmente conozcas el contenido. De hecho, tú puedes pedir el PDF para que la puedas revisar paso a paso. Aquí tienes el segundo programa que es electricidad electrónica, la segunda certificación. Y la tercera certificación en el curso completo es diagnóstico electrónico, el más avanzado, y también consiste en 10 clases intensivas. Cada clase también consiste en casi 4 horas en cada clase. Aquí tienes el contenido en PDF, la puedes revisar en detalle el contenido. Como ves, tenemos las 3 certificaciones, 3 cursos completos y cada certificación tiene un certificado como especialista. Ahora veamos las 20 capacitaciones que vas a tener acceso en una sola plataforma. Aquí están las 20 capacitaciones y recuerda que venimos ya más de una década de experiencia en maquinaria pesada. Hemos trabajado para la innovación, compromiso y responsabilidad, siempre con lo mejor. Y aquí están las 20 capacitaciones. La primera es electrohidráulica, son 12 horas de capacitación. Allí tienes los temas que tratamos en esta capacitación de 12 horas. Luego tenemos electricidad, netamente electricidad, 12 horas. Netamente electrónica, el número 3, 12 horas. La número 4, excavadora 336D2L, 12 horas. También ahí tienes el contenido. Cargador frontal número 5, 12 horas. 962, pruebas en máquina, 6 horas más o menos en prueba en máquina, que de hecho ahí tú lo puedes ver. Y el número 7, tractor de orugas D8T, 12 horas. Ahí tienes el contenido. Número 8, planos hidráulicos, lectura de planos hidráulicos, que tiene 12 horas. Uso del SysCAD instalado, netamente la capacitación de cómo uses el SIS instalado, 8 horas. Número 10, planos hidráulicos 336D2L, de 8 horas, ahí tienes el contenido. Número 11, motores C9, reparación de 12 horas. Motores
C15, reparación, también 12 horas, número 12. Número 13, el uso del ITI, 12 horas, ¿sí? Número 14, sistemas hidráulicos 777F y 777G, 12 horas. Número 15, diagnóstico en maquinaria pesada, son 12 horas. Número 16, sistemas hidráulicos, es 8 horas. Número 17, planos eléctricos, CAT, 12 horas. Número 18, motores electrónicos, es 12 horas. Número 19, bombas hidráulicas, son 6 horas. Y número 20, electricidad electrónica, en combinación, lo mejor en una capacitación de 12 horas. Como ves, son 20 capacitaciones que vas a tener acceso, más las 3 certificaciones, que es el programa de electrohidráulica, que tiene 40 horas de contenido, el programa de electricidad electrónica y el programa de diagnóstico electrónico. Así que ahí tienes realmente la presentación de todo el contenido que tiene esta membresía de acceso total. ¿Y por qué lo llamamos acceso total? Porque una vez que tú pagues la membresía por 12 meses, inmediatamente tienes acceso de por vida a todo el contenido que se va desarrollando. Y cada año, obviamente, se comparte evento presencial en diferentes países de Latinoamérica y también en Colombia, que es la empresa que representa CEMAP Colombia SAS. Como sabes, tenemos instructores de experiencia para poder seguir enseñándote y llevando tu carrera a otro nivel. Desde CEMAP Colombia SAS y CEMAP SAC, esta es la presentación y déjame darte ahora mismo un recorrido exactamente de cómo puedes hacer ahora mismo tu inscripción. Recuerda que la membresía tiene un valor de $1,700. Sin embargo, en esta primera etapa lo estamos dejando a $684. Y entonces el objetivo es que tú lo puedas pagar en $57 mensual por 12 meses. Aquí tienes el contenido. ¿Ve? Aquí está, por ejemplo. Mensual para Colombia te va a salir por ahora, estamos hablando del 27 de noviembre, pero si te hacen otra fecha te va a salir diferente dependiendo del cambio de dólar. Por ejemplo, ahora está saliendo 224.710 pesos colombianos mensual, que serían los $57. Si lo cambiamos de país, aquí por ejemplo a Estados Unidos, te va a salir los $57 mensual. Por ejemplo, ahora mismo si nos vamos a México, te va a salir esto en pesos mexicanos. Si nos vamos, por ejemplo, a Perú, te va a salir en soles, 204 soles mensual, ¿verdad? Y este es básicamente el precio de la membresía mensual por 12 meses. Sin embargo, si tú quieres aprovechar y pagar al contado, si hay un descuento especial por pagar al contado. Tienes otro enlace y en este enlace, en vez de pagar $57 mensual, vas a pagar $497 un solo pago. Y mira esto. Acá, por ejemplo, estamos ahorita en Colombia, pero mira, aquí te sale $497 un solo pago. Y si lo quieres pagar en tu moneda, que es lo que más recomendable, vamos a poner ahora sí en pesos colombianos, te sale 1.962.062 pesos colombianos. Y aquí tiene las opciones de pago: tarjeta de crédito, Efecti o PayPal para Colombia. Ojo con esto, si tienes tarjeta de crédito o débito, simplemente llenas tus datos y haces el proceso de pago. Inmediatamente tienes acceso a la plataforma y desde ese momento empieza a tomar el tiempo que vas a estudiar del plan de estudio de 12 meses. Ya que recuerda, aunque lo pagues al contado o pagues mes a mes se te irá aperturando el contenido, ¿ok? Si no tienes tarjeta de crédito o débito, ve a Efecti. Efecti es un local, un centro donde puedes hacer el pago. Lo único que tienes que hacer es llenar todos tus datos, solicitar el pago en efectivo, vas a esa institución, pagas con un número de cuenta que te da Hotmart, haces el pago, mandas al correo electrónico que te mandan y listo. Con eso tienes para pagar. Recuerda que tiene un tiempo de espera de 2 días máximo. Por PayPal también lo haces de una forma más sencilla. Pero lo más importante que quiero mostrarte aquí, cuando pagas débito o crédito, también vas a tener la opción de pagarlo con tarjeta de crédito hasta 12 meses, que es lo más recomendable. Mira, por ejemplo, si tienes tarjeta de crédito en Colombia, pagarías, en vez de pagar $57 mensual, recuerda que $57 mensual te saldría casi 225.000 pesos colombianos. Aquí te sale en 12 meses con tu tarjeta de crédito, te sale 164.000 pesos colombianos, ¿sí? Entonces, aprovecha y ve la diferencia y realiza
tu compra, ¿ok? Ahora, si estás en el país de Perú, por ejemplo, vamos a ir a Perú. Obviamente también lo puedes pagar en 12 cuotas, mira, ve, en 12 cuotas, en vez de pagar, recuerda que era 205 soles, 204 soles, pagarías 148 soles mensuales. Siempre hay un descuento si lo pagas con tarjeta de crédito. Y para Perú tienes también el pago efectivo y también PayPal, ¿sí? Dependiendo del país, tienes más opciones de pago. Este pago efectivo es cuando haces el proceso aquí, haces el pago en efectivo. Lee las instrucciones, sigue las instrucciones y te aseguro que vas a tomar realmente la oportunidad. Si estás en México, si no me equivoco, también tienes pago en efectivo y también tarjeta de crédito. Mira, aquí tienes, creo que en México ya lo quitaron, ahora solamente es PayPal, pero sí tienes tarjeta de crédito, mira, si tienes tarjeta de crédito, hasta 12 meses, ¿sí? Creo que también otro país que tiene esta gran oportunidad es Chile. Vamos a ver aquí Chile. Acá está Chile, si eres de Chile, aquí tienes la oportunidad de pagar también hasta 12 meses y también tienes pago en efectivo. Allá en Chile se llama Sencillito. Lee las instrucciones y inmediatamente tendrás acceso a la plataforma digital, donde en un solo lugar tendrás acceso a las 20 capacitaciones más las 3 certificaciones en un plan de estudios de 12 meses. Terminando los 12 meses de pagar, nunca más vuelves a pagar, tienes acceso de por vida. Esa es la gran oportunidad. Así que toma acción ahora mismo y si tienes alguna duda, contáctanos por acá. Aquí tienes un icono de WhatsApp, le das clic aquí y nos contactas inmediatamente para poderte ayudar. ¿Listo? Un gusto saludarte. Recuerda siempre con nosotros directamente para poderte ayudar que puedas ingresar a nuestra membresía. No te dejes engañar de otras personas que tienen a veces las fotos nuestras, simplemente somos nosotros y aquí está el número de nuestra compañía en Colombia.